Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre instrumentación en cirugía laparoscópica. Para poder entender la cirugía laparoscópica, pues tenemos que tener en claro qué componentes tenemos a cargo de la cirugía laparoscópica, entendiendo cómo es que se desarrolló la instrumentación quirúrgica a lo largo del tiempo. De igual manera, cómo es que se desarrolló la cirugía laparoscópica durante todo este tiempo. Si bien es cierto, la gran mayoría piensa que la cirugía laparoscópica es una especialidad nueva, pero no es así. La cirugía laparoscópica data de muchos años atrás y de muchos intentos de errores, de también de iniciativas y gran avance científico, dando lugar a lo que hoy conocemos como cirugía mínimamente invasiva. También para poder conocerlos, tenemos que saber sus instrumentos, qué instrumentos utilizan y las técnicas quirúrgicas a desarrollar. Mi nombre es Jos Montoro, soy maestrando en gestión en salud, licenciado en enfermería, enfermero especialista en centro quirúrgico, enfermero especialista en gestión en central de esterilización, enfermero auditor en salud, implementador y auditor interno ISO 9001-2015, implementador líder del sistema de trazabilidad de la central de esterilización de IBT Group y coordinador de gestión asistencial de IBT Gel en los complejos hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Cayo. Antes de que el Dr. Colvin pueda hacer su primera incisión, todo un ejército de profesionales y tecnología se prepara para enfrentarse a los invisibles, pero mortíferos enemigos que podrían amenazar la vida de Jean Snow, los gérmenes. En todo hospital moderno se emplean miles de horas y se gastan miles de euros al año en la interminable lucha contra esos diminutos adversarios. Sin embargo, hasta finales del siglo XIX, nadie sabía lo que eran los gérmenes, y mucho menos que transmitieran enfermedades. Como cabe imaginar, entonces, las normas de limpieza no eran como las de hoy. Los cirujanos solían operar con mandiles de carniceros e instrumentos sin esterilizar, llenos de sangre seca. Nadie creía que esterilizar o limpiar los instrumentos sirviese para nada. Sería un hosco joven húngaro llamado Ignaz Semmelweis quien demostraría al mundo el peligro que aquello suponía. En el invierno de 1846, Viena era una de las mecas de la medicina, y el Allgemeines Krankenhaus su hospital más famoso. Allí, Semmelweis trabajaba de residente a cargo de la sala primera de obstetricia. Durante meses le agobió un problema. Muchas de las nuevas madres a su cuidado morían de una enfermedad conocida como fiebre puerperal. Cientos de miles de madres morían en Europa cada año y nadie sabía por qué. Aquello se convirtió en el gran enigma que todos los profesionales de la obstetricia en Europa intentaban resolver, aportando todo tipo de ideas. Unos creían que su enfermedad estaba causada por el miedo, otros que tenía que ver con el hecho de que la mujer estuviese o no casada, y algunos que podría estar causada por un misterioso halo que rodeaba a algunos doctores. Cualquiera que fuese la causa, Semmelweis estaba decidido a dar con ella. Lo primero que descubrió era desconcertante. Lo más extraño es que había dos salas. Una estaba regida por médicos y la otra por parteras. La sala controlada principalmente por parteras tenía una tasa de mortalidad mucho más baja entre aquellas pobres mujeres. Semmelweis quedó perplejo ante esta diferencia. ¿Qué había en el pabellón de los médicos que elevara tanto la tasa de mortalidad? Llevó a cabo una serie de experimentos, pero fue incapaz de aislar la causa, y la tasa de muerte en su pabellón seguía aumentando.
Semmelweis se sentía abatido, hasta que un día, gracias al tipo de accidentes que caracterizan gran parte de los descubrimientos médicos, encontró la solución. Tenía un colega llamado Koleska que se cortó un dedo haciendo la autopsia de una de estas mujeres. Se infectó y murió. Y aunque Semmelweis no sabía nada sobre gérmenes o la teoría de enfermedad por gérmenes, de repente se dio cuenta de que debía existir algún tipo de veneno que fuera el causante. Semmelweis vio claramente lo que estaba pasando. Los estudiantes solían hacer las autopsias a estas mujeres, metiendo las manos en sus heridas. Luego acudían al pabellón de estudiantes y no veían ningún motivo para lavarse las manos y seguir examinando a las mujeres que acababan de dar a luz y tenían heridas abiertas por el parto. Los médicos transmitían los gérmenes de una paciente a otra con sus manos sucias. Estaban matando a sus pacientes. Semmelweis escribiría a un colega: «Solo Dios sabe el número de mujeres que he mandado a la tumba». No perdió un segundo en instituir una política de estricta limpieza en su pabellón, obligando a todos los médicos a lavarse las manos con una potente solución de agua clorada. Casi inmediatamente el índice de mortalidad comenzó a descender, clara señal de que Semmelweis tenía razón. Pero lejos de convertirle en un héroe, su revelación le valió el rechazo de sus colegas. Había una serie de razones por las que aquello era totalmente inaceptable, y una de ellas era que, para comprender realmente el concepto, había que conocer ciertos principios de la ciencia que aún no habían sido descubiertos. Hoy es muy fácil preguntarse si eran idiotas. Pero así es como se hacía en el siglo XIX. Nadie pensaba que tuviese nada de malo. Semmelweis les descubrió que ellos eran los culpables de las muertes de esas mujeres. Imaginemos a aquel hombre rodeado de médicos diciendo que ellos eran los asesinos y que si se negaban a aceptar su doctrina matarían a muchas más mujeres de las que habían matado desde el inicio de sus carreras. Aquello era inaceptable, así que fue despreciado. Enfrentado al desprecio y el ridículo, Semmelweis se hundió en una profunda depresión, dejó su trabajo y volvió a Hungría. A veces es malo tener la razón. Pero cuando se tiene razón, el descubrimiento hace que otros se sientan culpables y uno se lo echa en cara en vez de exponerlo, ya sea científica o diplomáticamente. Es normal que reaccionen contra uno. En el caso de Semmelweis, se podría decir que así ocurrió. La clase médica rechazó sus acusaciones como los delirios de un loco, y al final perdió la cabeza y murió en una institución mental. 30 años después de su muerte, recibió el reconocimiento que merecía. Los vieneses que lo habían insultado lo reconocieron como uno de los suyos, y los húngaros lo honraron en su ciudad natal de Pest. Fue erigida una estatua en su honor, en la que se le representa en pie, con un libro bajo el brazo y una madre sentada a sus pies con su hijo en brazos, mirándolo con adoración. Hizo un descubrimiento muy importante, pero fueron otros quienes finalmente lo adoptaron. Fue una de las grandes figuras trágicas de la medicina. Y bien, como hemos podido notar, pues todos estos eventos se suelen dar de esta manera ante estos acontecimientos. Hola Eda, ¿cómo estás? Buenas noches. Por favor, ¿podrías silenciar tu audio? Gracias. Bien, ir a un hospital a principios del siglo XIX era en realidad casi una sentencia de muerte. ¿Se imaginan ustedes, pues, en la misma sociedad que tenemos hoy en día, en que hay una gran diferencia entre personas que tienen dinero y quienes no? Pues de la misma forma sucedía en el siglo XIX. Quienes tenían dinero eran tratados de manera distinta a los que no tenían, pues los que tenían eran tratados y operados en sus casos con todas las comodidades que pudieran imaginar, a diferencia de las que no tenían y tenían que llegar a un hospital en los cuales
tenían una altísima probabilidad de morir por una infección. Aquí vemos, por ejemplo, cómo eran tratados en sus casas, con todas las comodidades, con su médico de cabecera, sus cuidadores, entre otros. Pero los que no, pues tenían que ser tratados de forma comunitaria y sin ningún tipo de privilegio. En aquella época morían 2 de cada 3 pacientes que pasaban por estas primitivas salas de operaciones. Las salas de operaciones en aquel entonces, en los años 1822 aproximadamente, se construían con una gran claraboya para poder maximizar la entrada de luz natural y con gradas semicirculares para alojar a un gran público de estudiantes de medicina, invitados, entre otros. Aquí podemos ver una réplica estos, de estos quirófanos, de estas salas de operaciones de aquel entonces. Si ustedes notan esta imagen, podemos revisar y podemos ver también de que, de cierta manera, no había ningún tipo de cuidados en cuanto a la vestimenta, en cuanto a los cuidados que hoy en día tenemos. La gente en aquel entonces, pues, no conocía la teoría de enfermedades por gérmenes, no se sabía aún. Inclusive se desconocía por completo que existían microorganismos o seres microscópicos que podrían causar algún tipo de enfermedad. Y esto era de vital importancia, pues hoy en día, y ya lo sabemos, pues nosotros tenemos todos los cuidados, los cuales mantenemos al margen la contaminación. En aquel entonces no lo sabían, por lo tanto, pues podrán notar la vestimenta que llevan estos asistentes, que son la ropa de calle habitual, con los que pues andaban en la calle, en cualquier lugar y pues asistían a estas sesiones. De igual manera, los pacientes eran atendidos de manera comunitaria, general, en amplios salones y que nos llama bastante al recuerdo aquellos hospitales antiguos, los pioneros en el Perú, por ejemplo, como el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Loaiza, en los cuales hoy en día ya han dado un giro, una actualización a todo el sistema, pero a pesar de ello, se tiene el recuerdo de cómo se inició. En 1822, los pacientes pasaban un dolor inimaginable durante las operaciones. Por aquel entonces, a los pacientes más adinerados que eran tratados en sus casas, se les daba alcohol para poder paliar el dolor. Pero a los que no, solo se les ofrecía como alivio el bastón revestido en cuero para poder morder durante la cirugía. ¿Se imaginan ustedes pasar por un procedimiento del más sencillo, inclusive el de retirarse una pieza dental y no tener anestesia o no estar anestesiados? ¿Alguno de ustedes podría retirarse la muela del juicio, por ejemplo, sin anestesia? Hoy en día es prácticamente inconcebible. No fue hasta los años 1846 que se empezó a usar el éter como anestesia durante las cirugías en los hospitales del Reino Unido. Al año siguiente se empezó a usar también el cloroformo. ¿Y cómo se realizaban las cirugías antes entonces? Pues sujetaban al paciente entre varias personas y realizaban los procedimientos. ¿Imaginan realizar una amputación de una pierna sin anestesia? Pues hoy en día es totalmente inconcebible. Pero en aquellos tiempos, al desconocer por completo los anestésicos, pues realizaban los procedimientos de esta manera. De igual manera, retirarse un diente o una pieza dental sin anestesia. La persona era sujetada a una silla mientras se le retiraba la pieza dental.
Ya con el descubrimiento de los anestésicos, si bien es cierto, con los, con todos los efectos que podría haber tenido en aquella época, para ellos el éter y el cloroformo fue un gran avance, porque de esta manera, por ejemplo aquí en esta imagen ya podemos denotar, ya podemos identificar las figuras claves del equipo quirúrgico. Ya denotamos al anestesista, al instrumentador con su mesa de instrumentación, con los instrumentos dispuestos, al cirujano, a los ayudantes y demás. Ustedes podrán decir, sí, pero aún tenían el problema de la contaminación. Sí, si bien es cierto, aún contaban con ese problema, pero ya teníamos la figura del equipo quirúrgico conformada y que de esta manera se comenzó a dar los avances respectivos. Como se creía que era la miasma eran los olores que emanaban de los cuerpos enfermos y se creía que las personas que podían aspirar, oler estos olores, pues se enfermaban, se contagiaban. No se creían en los microbios o en los microorganismos, pues desconocían por completo que existieran. En 1822 no se utilizaba ningún método antiséptico. Los cirujanos se lavaban las manos después de las cirugías para limpiarse la sangre, pero no antes. Tampoco lo hacían sus ayudantes, que también participaban en la operación, pues creían que era totalmente innecesario. Mis manos, macroscópicamente, a simple vista, estaban limpias. Por lo tanto, ¿por qué me tenía que lavar las manos? Solo lo hacía después de la cirugía. Hoy en día ese concepto ha cambiado. Tenemos nociones totalmente distintas de cómo realizar y por qué realizar el lavado de manos. Pero a pesar de ello, aún tenemos mucha resistencia por parte del profesional de la salud. Y aquí incluyo a todos los profesionales, porque esto es una tarea de todos. El equipo quirúrgico está conformado por médicos, enfermeros, técnicos, y que de esta manera pues debemos alinearnos a todos estos conceptos, definiciones, y que están bajo un fundamento científico. No es simplemente porque se le ocurrió a alguien y que de esta manera se tiene que hacer. No, no estamos en aquellos años. Del mismo modo, los instrumentos médicos no se limpiaban antes de un procedimiento y las vendas se reutilizaban. Las batas manchadas de sangre eran una especie de medalla de honor para los cirujanos que llegaban al quirófano con su ropa de calle habitual. ¿Y cuántos de nosotros aún seguimos andando por las calles con nuestros uniformes? Con aquellos uniformes que utilizamos todo el día en el hospital, en toda una jornada, y a pesar de ello, seguimos utilizándolos en el bus, en el supermercado, en los cines, en las calles, inclusive llegamos hasta nuestras casas, transportando una serie de microorganismos y que ponemos en riesgo no solamente a nuestra familia, sino a toda la comunidad con la que nos estamos ocupando. Entonces, es un punto que debemos reflexionar de ello. Los procedimientos quirúrgicos se realizaban, pues no se tenía ningún tipo de cuidados, no había ningún tipo de protección. Se desconocía totalmente los microorganismos, por lo tanto, a todos los fluidos corporales se les consideraba igual. No había ningún tipo de problema porque se creía mucho en lo divino. Las enfermedades eran castigos de Dios, castigos divinos para gente pecadora. No se pensaba de otra forma. Se creía mucho en lo divino, se creía mucho en los brujos, en los hechiceros para sanar.
más que la ciencia. Estos eran es una réplica de instrumentos que se utilizaban en aquella época y que mientras más gastados, más eh, eh, laboreados, de más gastados, es- se, se traducía como que se tenía mucha más experiencia. Hoy en día, felizmente, esa idea ha cambiado. Hoy en día sabemos que los materiales oxidados, los materiales sucios, pues son una fuente de contaminación terrible para el ser humano. ¿Y qué es la instrumentación quirúrgica entonces? La instrumentación quirúrgica es la actuación de la persona que está a cargo del paso de instrumentos al equipo quirúrgico. Esta persona es participativa y no solo mecánica, no solo pasa pinza. Y esto es un, un punto muy interesante de que inclusive entre nosotros mismos, siendo enfermeros, nos consideramos unos mejores que otros en cuanto a actuación. Nosotros como instrumentistas quirúrgicos debemos actuar bajo el método científico, debemos actuar bajo la técnica quirúrgica, debemos actuar bajo los momentos quirúrgicos, bajo los tiempos quirúrgicos. Por lo tanto, nuestros conocimientos también deben ser amplios y no solamente de forma mecánica y de pasar pins. Nosotros como instrumentistas formamos parte del equipo quirúrgico, que está conformado por el anestesiólogo, el cirujano, ayudantes, enfermeras circulantes, enfermeras instrumentistas, entre otros. La instrumentista debe actuar haciendo uso del método científico en el momento preciso. Recordemos el método científico. Recordemos un poco lo que nos enseñaron en pregrado. El método científico está dado por el orden y el orden es el que nosotros nos caracteriza. No porque simplemente debamos de tener una mesa ordenada, ya estamos utilizando el método científico. El método científico se aplica bajo momento, bajo tiempo, y esto debe estar relacionado con la técnica quirúrgica a desarrollarse. La realización de una técnica quirúrgica está íntimamente relacionada con el dominio de la anatomía quirúrgica, que es una condición absolutamente esencial para la práctica de la cirugía y por ende de la instrumentación. La instrumentación quirúrgica es un conjunto de procedimientos manuales e instrumentales ejecutados por el equipo quirúrgico. La instrumentación quirúrgica debemos tener en cuenta que debemos preparar el material a utilizar. Para ello, pues debemos tener un amplio conocimiento de qué es lo que se va a requerir en esa intervención quirúrgica. Y no podemos esperar a que nos lavemos, nos vistamos y recién saber qué número de guantes es el cirujano o sus ayudantes, qué tipo de estructura vamos a utilizar, qué otros materiales, qué tipo qué número de hoja de bisturí voy a requerir, entre otros detalles que yo ya debo de prever y preparar todos los materiales que voy a utilizar. Un punto muy importante es el de saludar al paciente y presentarse. Nosotros seguimos siendo y no perdemos en ningún momento nuestra condición de profesionales del cuidado. Si bien es cierto, actuamos con instrumentos quirúrgicos que son elementos inertes, pero nuestra esencia, nuestro objetivo
es el cuidado del paciente. Por lo tanto, nosotros no debemos descuidar en ningún momento la empatía. No debemos descuidar en ningún momento la forma como tratamos a las personas. Debemos saludarla, debemos presentarla. Yo trabajé en una clínica en Miraflores, en el cual se tenía como parte del protocolo presentarse al paciente en el prequirúrgico. Y nosotros íbamos hasta el prequirúrgico y nos presentábamos. Señor, señora, soy el licenciado John Montoro, soy el licenciado instrumentista que va a acompañar su cirugía. Mi colega, la licenciada fulana de tal, va a ser la instrumentista 2, la que nos va a ayudar a circular la sala y apoyarnos y dar soporte en todo lo que necesitemos. Y nosotros conformamos el equipo de enfermería que conjuntamente con el cirujano y el anestesiólogo vamos a estar en su intervención quirúrgica. Entonces, ya teníamos una presencia de enfermería delante del paciente, cosa que hoy en día, por alta carga laboral, por falta de tiempo, por falta de personal y muchos otros factores, pues hemos dejado de lado y solamente nos involucramos de lleno a la operación a través de los instrumentos y hemos dejado de lado nuestro objetivo principal, que es el paciente. Y esto no debemos olvidar. Nuestra esencia es ser profesionales del cuidado humano. Por lo tanto, por más que nosotros trabajemos con pinzas, con instrumentos, etcétera, pues nuestro deber es con el. Punto 3. El lavado de manos quirúrgicas. Debemos tener en cuenta para el control de las infecciones. En nuestro país, si bien es cierto, no está bajo una norma que todo el equipo o todos los participantes que entren a quirófano deben lavarse la mano. Solamente se hace mención que debe hacerlo el instrumentista, los cirujanos y sus ayudantes, pues todos los del equipo debemos hacerlo. El anestesiólogo va a realizar procedimientos invasivos. Probablemente va a colocar vías endovenosas, administración de medicamentos, intubación endotraqueal y por más que se ponga guantes, pues es importante tenerlos en cuenta. De igual manera, el circulante debe lavarse las manos, porque el circulante, pues, está tocando prácticamente todo. Todo toca. Toca al paciente, toca los equipos, toca los insumos que vamos a pasar al campo estéril, tocamos eh, medicamentos, tocamos insumos, tocamos todo, todo. Por lo tanto, debemos tener un alto cuidado de el lavado de manos. Punto 4. Armar la mesa de instrumentación bajo tiempos quirúrgicos. Y para ello, el punto 5, conocer el tipo de cirugías y sus tiempos, con el fin de ordenar la mesa en función a ello. Tenemos que tener en cuenta el acercamiento de la mesa de Mayo al campo quirúrgico y su correcta ubicación. Se deberá mantener la mesa de Mayo de tal manera que pueda entregar el instrumental y material en forma rápida y eficiente. Es responsable del mantenimiento del orden y limpieza del campo quirúrgico. Debemos observar el campo quirúrgico en todo momento, escuchar la petición del cirujano, anticiparse a las necesidades de instrumentos específicos u otros materiales, mantener el campo quirúrgico libre de instrumentos, depositar las gasas sucias en el depósito aséptico adecuado y suministrar en su lugar gasas limpias a los cirujanos. Resguardar el campo de la contaminación
y notificar a los cirujanos en caso de que estos hayan contaminado sus batas o guantes. Y esto es imprescindible de que aquellas personas que recién están iniciando en el proceso quirúrgico lo sepan y lo tengan muy en cuenta. Nosotros, como instrumentistas, no debemos ser robots, no debemos ser mecanizados, debemos ser dinámicos, debemos ser también utilizar el método científico. Para ello, debemos tener un amplio conocimiento de la anatomía humana, debemos tener un amplio conocimiento de los distintos tipos de cirugía y el equipamiento que se utiliza. También el punto 6, que es el resguardo del campo de la contaminación. Aquí es importante detallar de que si nosotros somos testigos de una transgresión del campo estéril o de alguna contaminación por parte de uno de los integrantes, no debamos hacer un escándalo. No es hacer un escándalo ante ellos. Simplemente es darle el aviso y decirle cuál es la solución. Porque si nosotros hacemos todo un escándalo, ¿qué es lo que vamos a ocasionar? Vamos a ocasionar que el cirujano se desconcentre, pierda la concentración de lo que está haciendo o lo que está planificando, y de igual manera el ayudante o el cirujano 2 o el residente externo van a ingresar. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser estratégicos de tal manera de que el cirujano no se desconcentre, no pierda el foco de atención y la persona que se ha contaminado pues se cambie de guantes, se cambie de textil, se haga el lavado de manos respectivo, entre otros, pero pues no es necesario armar todo un alboroto por algo. Los cuidados de enfermería en el intraoperatorio, los fines y usos del instrumental, la técnica quirúrgica, la anatomía y patología quirúrgica, las técnicas de instrumentación en cirugía convencional y laparoscópica, procedimientos quirúrgicos en todas las especialidades y las técnicas asépticas y estériles. Y es muy importante también tener en cuenta conocimientos básicos del monitoreo de la esterilización, porque de esta manera podemos determinar si un producto se encuentra esterilizado o no, si pasó por los controles de calidad que se deben haber realizado en la central de esterilización, entre otros factores. Quiero mostrarles este video, es muy interesante porque habla de un gran avance científico, que es la cirugía. Pues muy buenos días, amigos. Estamos aquí en nuestra sección de preguntas y respuestas. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es una pregunta muy recurrente entre los pacientes sobre cómo es que trabaja el robot Da Vinci, cómo se realiza la cirugía robótica. Estamos el día de hoy en la sala de cirugía robótica del Hospital Ángeles del Carmen con esta excelente herramienta de la cual vamos a platicar hoy cómo funciona y cómo es que bien aplicada y bien seleccionados los casos puede ser fundamental para el éxito en las cirugías. Muy bien, pues primero que nada los pacientes nos preguntan, doctor, ¿es el robot el que realiza la cirugía? Pues realmente no, el cirujano es el que realiza el procedimiento. Sin embargo, esta excelente herramienta nos ayuda a tener un nivel de definición de imagen mucho más alto que pudiera brindarnos a lo mejor la pantalla del equipo de laparoscopía y una calidad de movimientos que es muy cercana a la perfección. Primero que nada tenemos esto que es la consola de control, en donde el cirujano, como su servidor, pues voy a estar sentado y voy a estar controlando los movimientos del robot a través de esta pantalla, este visor, que una vez que yo me inmerso en él, pues tengo una visión casi de 360 grados
tercera dimensión, alta definición, que me permite ver todo perfecto dentro de la cavidad abdominal. Y segundo, tenemos estos brazos que están hechos para que se inserten mis dedos en cada uno de los agujeritos, y esto me permite que mis manos dirijan y el robot replique perfectamente los movimientos que yo estoy realizando. Entonces, contestando a su pregunta, pues sí, efectivamente la persona que realiza la cirugía somos los cirujanos, pero tenemos esta herramienta que nos ayuda a darle mucho mayor definición y perfección a nuestros movimientos. Muy bien, pues ya vimos que el cirujano que maneja el robot pues está en la consola de controles, mas sin embargo el resto del equipo quirúrgico pues debe de tener la posibilidad de ver las imágenes de lo que el cirujano está haciendo en otro punto para poderlo asistir. Esta es la consola de imagen. Aquí es en donde todas las personas que no están participando en la consola de controles pues están poniendo atención a lo que el cirujano está realizando. De esta manera pues el anestesiólogo, el ayudante cirujano, la instrumentista pueden ir viendo qué etapa de la cirugía es la que se está desarrollando y pues ir pasando los instrumentos y actuando acorde a lo que se necesita. Muy bien, y por último, el tercer componente de las tres partes importantes que son el robot Da Vinci es esto. Estos son los brazos armados. Estos brazos están controlados precisamente por la consola de movimientos y cada brazo va a tener instalada una pinza que va a ser la herramienta de trabajo del cirujano y una cámara que es la que va a proyectar las imágenes a la consola de imagen y a la consola de controles. Esto que vemos aquí está simulando ser el abdomen de un paciente. Y vemos cómo estas herramientas están introduciéndose dentro del abdomen del paciente y van a estar replicando los movimientos del cirujano. Esto nos da la facilidad de que sea a través de incisiones muy pequeñitas, de mínima invasión, como en la laparoscopía, pero con la enorme ventaja de que las lesiones o el traumatismo a la pared abdominal es muchísimo menor y los pacientes después del procedimiento se van a despertar sintiéndose maravillosos. La cirugía videoendoscópica, a lo largo de los últimos años, el planteamiento de los médicos y cirujanos ha sido la de diagnosticar las lesiones por visión directa, causar el menor daño posible y el desarrollo tecnológico superior ha permitido un cambio en los procesos quirúrgicos. A partir de 1987, con el uso de una videocámara y la utilización de varias vías de actuación, la cirugía videolaparoscópica ha conseguido procedimientos para operar sin necesidad de abrir las distintas cavidades del cuerpo. Hoy en día tenemos diversas intervenciones quirúrgicas que se realizan por vía videolaparoscópica. Inclusive órganos que jamás se hubiesen pensado que se podrían realizar de manera mínimamente invasiva, pues hoy en día las tenemos, como por ejemplo las de hipófisis, neurocirugía mínimamente invasiva por
videoendoscopía. Es algo asombroso, pero que ya lo tenemos, ya se está dando y que de cierta manera prácticamente todas las especialidades utilizan estos procedimientos. De manera hipnótica, esta revisión ha sido dividida con base en 3 sucesos verdaderamente revolucionarios. El interés ancestral en observar las cavidades corporales a través de orificios naturales o incisiones muy pequeñas. La invención del endoscopio y la integración del videoendoscopio. Y esto ha dado lugar a una serie de sucesos en la comunidad médica, porque no siempre fue con una gran aceptación. Y ustedes dirán, pero ¿por qué si supuestamente al inicio la cirugía endoscópica pues se ve como un procedimiento seguro, un procedimiento mínimamente invasivo, pero justamente las personas o los médicos tradicionales que realizaban en aquellos tiempos cirugías convencionales, o sea, abiertas, pues rechazaban estos avances, pues los consideraban muy riesgosos. Y si bien es cierto, se necesitaba un amplio entrenamiento, un amplio adiestramiento en el manejo de estos instrumentos, pues las complicaciones nos han dado a través del tiempo un resultado muy favorable. Inicialmente, la raíz griega láparos significaba suave o flojo y cambió a lápara para referirse a los flancos del abdomen, posiblemente por su blandura, pero su uso evolucionó finalmente para significar abdomen. Por su parte, el verbo griego escopo, que significa mirar u observar. De esta combinación de ambos vocablos surge la palabra laparoscopía y significa ver dentro del abdomen. Los primeros registros que existen sobre el interés humano en explorar las cavidades corporales provienen de la antigua cultura griega y de la egipcia, probablemente de los tiempos de Hipócrates, y provengan los primeros instrumentos con espejos que se usaron por primera vez para realizar exploraciones en los oídos, la cavidad nasal, el recto o la vagina. Philip Bossini fue un médico militar alemán que vivió hace más de 200 años cuando recién iniciaba la revolución industrial y la medicina no tenía especialidades. Tuvo la inspiración para inventar el primer endoscopio del que tenemos conocimiento hoy en día. Adelantándose notoriamente a su época, en 1804, Bossini describió un aparato, el conductor lumínico, que constaba de una óptica, una fuente luminosa a través de luz de vela y una parte mecánica que se adaptaba a la abertura corporal que se deseaba explorar, ya fuera boca, nariz, oídos, vagina o el recto. Usando los mismos principios de Bossini, luego del descubrimiento de los efectos anestésicos del cloroformo en 1846, el urólogo francés Antoine Jean Desormeaux mejoró el sistema de óptica en 1853, haciéndolo más delgado, largo y angulado. También adaptó una lámpara alimentada por una mezcla de combustible a base de petróleo, alcohol y agua ras para poder mejorar la fuente lumínica de su aparato, al que llamó por primera vez endoscopio. ¿Se imaginan hoy en día tener un equipo
que estemos manipulándolo a base de petróleo, alcohol y agua ras, pues es muy riesgoso, sí. Pero de esta manera se tuvieron aquellos avances científicos de la época. Con este nuevo instrumento, de Sormius pudo no solamente realizar cistoscopías con finalidad diagnóstica, sino hizo algunas operaciones endoscópicas a través de la uretra de sus pacientes para tratar estenosis, papilomas o gonorreas. Por ello, se le conoce como el padre de la cirugía endoscópica. Pero esto cambió radicalmente cuando, gracias al trabajo del francés Soulas, que por primera vez conectó una cámara en blanco y negro que pesaba cerca de 50 kilogramos a un endoscopio rígido para poder realizar una broncoscopía. Y luego el del cirujano estadounidense de origen húngaro, superviviente del Holocausto judío, George Berchi, y el ginecólogo americano Conrad Netzhadt, que a partir de 1962 tuvieron múltiples contribuciones al desarrollo de la videolaparoscopia. Como podrán ver, esto no es algo que es reciente. Esto data de muchas décadas y un arduo trabajo. Percy, habiendo sido colaborador en Inglaterra del profesor Harold Hopkins, adaptó por primera vez una cámara de televisión miniaturizada al endoscopio para diversos procedimientos, permitiendo la participación de todo el equipo quirúrgico para asistir al cirujano laparoscopista. Aquí podemos ver las primeras imágenes en las que cómo se realizaban estas intervenciones quirúrgicas. Imagínense estos semejantes aparatos, cómo es que se realizaban cuando no se tenía una visión por video, sino que era visión directa. Y luego al adaptarse estos equipos, miren estos monitores gigantes, estos aparatos, es que comenzaron a realizarse estas cirugías. La cirugía laparoscópica se inicia en 1987, cuando los médicos franceses Mauret y Dubois reportan los casos de colicistectomía laparoscópica. Su comunicación revoluciona el mundo de la cirugía. Previamente, algunos reportes de apendicectomías en 1983 habían llamado la atención científica, pero la nueva era quirúrgica no se inaugura sino con la aparición de la videocirugía incorporada a la técnica por Mouret y Dubois. Al año siguiente, Dubois reportará los primeros 36 casos de colecistectomías hechas por laparoscopía. Perisat hace lo mismo y en Estados Unidos, por su parte, iniciará la divulgación de resultados en los reportes de Reddick y Olson. Todos comienzan a iniciar cursos de aprendizaje para difundir la técnica de colicistectomía laparoscópica. En el Perú, la historia de la laparoscopía data del año 1957, iniciada por los gastroenterólogos como el doctor Hernán Espejo Romero en 1957 en el Hospital Edgardo Rebaguera, el doctor Rolando Figueroa Barrios en 1962 en el Hospital 2 de Mayo, el doctor Ernesto Castillo Lindley del Hospital de Policía y posteriormente muchos ginecólogos de los hospitales Cayetano Heredia y Arzobispo Loaiza realizaron procedimientos diagnósticos y operatorios bajo visión directa. Aquí podemos ver al doctor Mario del Castillo en la primera cirugía laparoscópica el 23 de octubre de 1990. Esto fue un gran hito para diversos países, a pesar de
múltiples escenarios riesgosos que notaban dentro de sus propios colegas tradicionalistas bajo las funciones de la cirugía convencional. A pesar de ello, la cirugía laparoscópica se fue abriendo camino hasta lo que hoy en día conocemos. Sinónimos: tenemos cirugía laparoscópica, celioscópica, mínimamente invasiva, de acceso mínimo, esplagnoscopía, abdominoscopía, pelviscopía, entre otros. En algún momento, en una época, la laparoscopía se relacionó a los rayos láser, razón por la cual los pacientes la denominaban como la cirugía de láser, pero duró muy poco. Luego esto fue actualizado y renombrado como cirugía mínimamente invasiva. Esta cirugía consiste en realizar las operaciones de los diversos órganos abdominales sin abrir el abdomen como lo hace la cirugía clásica convencional. Para lograr su objetivo, la cirugía laparoscópica utiliza microcámara de televisión compuesta de un telescopio que se denomina laparoscopio, con el cual se visualiza el interior del abdomen. Este dispositivo permite una magnificación de la imagen hasta 20 veces el tamaño normal, cuyo resultado se aprecia con una gran nitidez en un monitor. Como el interior del abdomen es oscuro, se tiene que agregar luz a través del mismo laparoscopio utilizando una fuente de luz fría, transmitida a través de fibra óptica. A esto se agrega un insuflador, que es un dispositivo que insufla CO2 por una aguja llamada aguja de Veres, previamente colocada en la pared abdominal. Todos sabemos que dentro del abdomen no hay aire y el gas, más o menos de 3 a 4 litros en el adulto promedio, se acumula en la cavidad peritoneal. Para crear un espacio a manera de una carpa que permita que la cámara se desplace en un espacio real como en un set de televisión. Hasta este momento tenemos ya la cavidad abdominal visualizada perfectamente por un circuito cerrado de televisión. Ahora debemos operar y para esto es necesario introducir... Claro. ¿Vos qué? ¿Sí? Hola, ¿Cómo te fue? hola Pilar, ¿cómo estás? Buenas noches. Ah, no, acá está. Pilar, ¿podrías desactivar tu audio, por favor? Gracias. Bien, entonces ahora es necesario introducir pinzas y tijeras a la cavidad. Los dispositivos que permiten la entrada y salida de los diversos instrumentos son los trócares, cuya longitud es de 33 y 40 centímetros, su diámetro de 10 y 5 milímetros. Los trócares constan de dos partes. El trócar, que es un punzón que atraviesa la pared abdominal, y la camiseta o funda que queda para la parte operativa. Esta funda permite la introducción de los instrumentos sin perder la presión de CO2 del neumoperitoneo. La presión recomendada al inicio y al momento de instalar todos los instrumentos es de 15 milímetros de mercurio. Una vez hecha la instalación y durante el tiempo que dure la operación, deberá bajarse a 12 o 10 milímetros de mercurio. De este modo, se evitan complicaciones en la capnografía y en la capnemia. Terminado el procedimiento, se aspira el neumoperitoneo y se suturan las puertas de entrada de los trócares que se hubieran puesto. Se supone que es un procedimiento que es menos doloroso por el hecho de no haber una gran incisión en la pared abdominal. En un plano general, podemos decir que los dos pilares del equipo son la torre de laparoscopía y la caja de instrumental laparoscópico básico y especializado. Y esto tenemos que tener muy en cuenta. A pesar de que podamos utilizar una serie de instrumentos especializados,
el instrumental quirúrgico básico es imprescindible y por su mismo nombre como básico, se van a utilizar en todas las cirugías. La torre laparoscópica, compuesta por equipos que nos van a permitir desarrollar la intervención quirúrgica. La estructura es un artefacto o mueble similar a una torre, y de ahí el nombre torre de laparoscopía, que elaborada a partir de distintos materiales, contiene los elementos del equipo externo. Por lo general cuenta con una altura de 2 metros y consta de distintos niveles para poder depositar en cada uno de ellos las partes del equipo. En el superior suele encontrarse el monitor o la pantalla que según con las características pueden ser desplazables. Si bien puede ser adquirida, muchos cirujanos prefieren un desarrollo más artesanal y realizan encargos de construcción, agregando incluso un enrejado anterior para poder cerrar la torre en caso de su no utilización y facilitar la seguridad de la misma. La videocámara es pequeña y de alta resolución. Puede ser de un chip como al comienzo o de 3 como las que se usan hoy en día, con la ventaja de poder obtener una imagen más nítida y con menos interferencias. Lo último son las cámaras de sistema digital, estas que vemos en 3D, 4D, 4K, Ultra HD, entre otros. Aquí, por ejemplo, podemos ver una serie de cabezales de cámara y que estas pueden ser de alta definición, ultra alta definición, 4K, 5K, entre otros. Es un instrumento que permite llevar la visión del interior del abdomen al monitor mediante su conexión al laparoscopio, a la fuente de luz y a la pantalla. En la actualidad son de alta definición y su imagen posee gran nitidez, facilitando el trabajo al operador. Pueden utilizar un lente de 90 y 30 grados según la patología que se pretenda solucionar y los gustos personales y el entrenamiento que haya recibido el cirujano. En algunos centros especializados cuentan con cámaras que proveen una imagen de 3D a la cirugía, pero su uso no está aún tan difundido. En la parte posterior de la cámara se cuenta con un sistema de botones. En los modelos más antiguos están en la misma torre, con lo que se puede realizar el control de blancos, mejorar el foco e incluso poner a grabar o tomar fotografías de la cirugía. La fuente de luz fría. El sistema provee al equipo la luz necesaria para que conectada a la cámara pueda verse dentro del abdomen u otra cavidad y así realizar la cirugía. El objetivo de esta es que sea similar a la luz del día, lo que permite una mejor visión y va a depender del tipo de luz y las características de la misma, su temperatura y la mejor o peor visión que posibilite. Existen sistemas con luz de xenón, halídica, halógeno y por último una lámpara Z. Esto nos va a permitir generar una luz parecida al día que varía entre los 3500 y los 6000 grados Kelvin. El rango es aproximadamente el siguiente. La luz halógena nos brinda 3500 grados Kelvin. La luz halídica o halogenuro metálico nos va a brindar 5600 grados Kelvin. La luz lámpara Z, 5600 grados Kelvin. Y la luz de xenón nos va a brindar 6000 grados Kelvin. Por lo tanto, la luz de xenón es la que nos va a brindar la iluminación más parecida a la luz del día. Con las cámaras actuales, que son súper sensibles, cualquiera de ellas es suficiente
Pero se sabe que a mayor cantidad de rayos Kelvin, mayor calidad de luz. Esto quiere decir luz más blanca y más parecida a la luz del día. El insuflador es un dispositivo para insuflar CO2. Es electrónico y automático. Podemos graduar la presión del abdomen en forma previa. Igualmente podemos graduar el flujo a nuestro deseo desde 1 litro hasta 20 litros por minuto. Es automático porque insufla cuando baja la presión programada y se detiene al llegar a ella, lo que permite que el espacio de trabajo sea constante y facilite la cirugía. En la actualidad hay insufladores de 30 litros por minuto, que no solo se detienen al llegar a la presión deseada, sino al momento que sube la presión a 20, cuando el paciente puja a la máquina, automáticamente extrae el CO2. La humidificación y el calentamiento del gas a 37 grados son dos características que se manejan en las últimas generaciones. El monitor es la pantalla por donde se ve el interior del abdomen u otra cavidad al momento de operar. Se requiere que sea de alta resolución y que siempre se acompañe de un sistema de registro. Bueno, buen día. Hoy vamos a ver la torre de laparoscopia. Es una torre de laparoscopia con un monitor STORZ, una procesadora y una cámara STORZ, una fuente de luz LED STORZ y tiene un neumoinsuflador también marca STORZ. Bueno, el funcionamiento del equipo vamos a mirarlo a continuación. Antes de encender la máquina hay que cerciorarse de que el equipo esté conectado a la red eléctrica, que tenga una bala de CO2, la cual esté llena. ¿Listo? Tercero, hay que cerciorarse de que la fuente de alimentación esté encendida, es esta. Es el regulador, listo. Y ahora vamos a proceder a encender el equipo. Entonces prendemos el monitor. Luego la procesadora de video. Allí nos está dando imagen. Luego encendemos la fuente de luz. Y por último el neumoinsuflador. Bueno, el neumoinsuflador le hace una pequeña calibración interna cuando arranca. Cada uno del equipo hace lo mismo, hace un chequeo interno de los sistemas para dar inicio. Aquí podemos ver el estado de la bala de CO2. Podemos ver que está casi llena. Este es la presión que le vamos a introducir al paciente y ese es el flujo que vamos a introducir. ¿Listo? Bueno. Cuando iniciamos el procedimiento, lo que se hace es iniciar la fuente de luz. Cuando ya el paciente está con la intubación y con todo el proceso, se enciende la luz. Cuando uno va a arrancar aquí el neumoinsuflador, uno oprime el botón de neumo y que se escuche el tac. Listo, está la activación del equipo. Esa es la torre de laparoscopia, ese es el funcionamiento básico del equipo antes de entrar al paciente. Bueno, ahora procedemos a la parte de grabación de la laparoscopia o un procedimiento. Entonces, introducimos la memoria USB en el orificio. Podemos ver que nos aumenta un menú donde podemos colocar el nombre del paciente, el número de cédula, el día que se hizo, quién lo va a operar, el tipo de procedimiento, la clínica y salir. ¿Listo? Luego podemos entrar a hacer balance de blancos. Entonces la cámara lo podemos hacer mediante la cámara
o también lo podemos hacer con el teclado. Entonces, mediante la cámara se consigue algo blanco y se oprime el botón derecho de la cámara. El botón derecho es para ajuste de blancos y como pueden ver, ajuste de blancos correcto. Para grabar el procedimiento, también puedo hacer el ajuste de blancos mediante el teclado, igual con el botón derecho. Para grabar el procedimiento, yo puedo usar también la cámara con el botón izquierdo. En el monitor nos va a aparecer un puntico verde que me indica que ya está grabando. Entonces el botón izquierdo es para grabación de video. Funcionamiento del cabezote. Este es el botón de menú. Este es el botón izquierdo, botón derecho. Esta es la perilla que controla el zoom. Esta es la perilla que controla el foco. Botón izquierdo en este momento está configurado para lo que es, digamos, captura de imagen o captura digamos, como uno lo tenga predeterminado en este momento, sería captura de imagen. Y botón derecho, que sería lo que es balance de blancos. ¿Sí? Listo. Con menú entramos, o sea que sería el botón gordito. Con los otros dos botones nos desplazamos. También podemos hacer balance de blancos. ¿Sí? Listo. Con el mismo botón gordito, que es el botón de menú, entonces podemos hacer realce. El realce puede ser bajo, alto, tipo fibro A o fibro B, que sería, digamos, cuando se utiliza para ureteroscopio. ¿Sí? En este caso siempre lo utilizamos en realce alto. También con este podemos controlar lo que es el brillo. El brillo entonces puede ser brillo bajo, brillo medio, brillo alto y el brillo máximo. ¿Ya? Listo. También tenemos lo que son captura de imagen. Este de acá no se utiliza. Captura de imagen, ¿sí? En dado caso, si tenemos ahí una memoria instalada, pues va a tomar la imagen. Y de aquí podemos utilizar lo que es aumentar la intensidad de luz, que sería 25%. Bueno, la fuente de luz, la conexión de la fibra óptica va en su orificio, ¿listo? Donde el cual podemos manejar el encendido de la fibra, que es este botoncito, y aquí se puede ver la intensidad de luz con la que vamos a generar la luz, intensidad de luz en la fibra óptica, y aquí podemos bajar la intensidad de la luz de acuerdo a lo que requiera el médico en el momento. Una cosa, después de cada procedimiento se puede dejar la torre, después se puede dejar la fuente de luz en modo stand-by, donde queda semi apagada. La idea es evitar desgaste del equipo. Si hay varios procedimientos, lo más aconsejable no es apagarla, sino dejarla en stand-by. Bueno, para el neumoinsuflador, después del encendido, que hace su proceso de chequeo interno de válvulas y todo lo demás, hay que tener en cuenta que la llave de CO2 debe estar abierta, de lo contrario el equipo no va a trabajar. Entonces, primero, la presión dentro del paciente debe estar máximo en 16, se recomienda manejarla en 15 o 14. ¿Listo? La cantidad de volumen inicial del paciente es bueno también manejarla en unos 10. Cuando iniciamos
introducir neumo ante el paciente, pues oprimimos el botón de encendido y se escucha pues la abierta de la válvula. Hasta que no se escuche la válvula no estamos dando neumo de momento. Muchas veces el médico te va a pedir que subas la presión del paciente, simplemente lo que vas a hacer es subirla, porque a veces entran de acuerdo al procedimiento se sube, de acuerdo al paciente muchas veces también se baja la presión, a mínimo un 12, 14, 12, 11, depende del paciente. Ya, bueno, eso es todo con respecto pues al manejo de la torre de laparoscopio y sus partes. Bueno, los errores principales del equipo que pueden ser que de pronto el equipo no encienda, pues hay que revisar el cable de alimentación y que la fuente de alimentación está encendida y que se vea el bombillito verde alumbrando. Uno, que de pronto el monitor no dio imagen, entonces hay que cerciorarse que las entradas del monitor estén conectadas debidamente, que no estén sueltas. Igual en la procesadora de video, que todas sus entradas estén totalmente conectadas. Otra falla puede ser la siguiente. Otra falla es que la fuente de luz no encienda. Lo más probable es que puede que el equipo esté muy caliente y no te encienda. Debes cambiar de fuente de luz hasta que el equipo se enfríe, si no, nunca va a encender. Ya no enciende hasta que no se enfríe debido a un sistema de seguridad. El neumo te puede ocurrir de que se nos acabe el gas. Desaparece y suena una alarma. Eso es debido a que el gas o está vacío o está cerrada la llave. Eso es con respecto a la torre de laparoscopio. El procedimiento técnico de la laparoscopía es un procedimiento que tiene varias etapas: neumoperitoneo, la instalación de trócares, el procedimiento quirúrgico per se y la exuflación y el retiro de los instrumentos. El neumoperitoneo consiste en la insuflación de un gas inerte en la cavidad peritoneal a través de una aguja de Veres, aguja con una protección para no dañar las vísceras aledañas. El gas que se utiliza es el CO2, pero pueden utilizarse el helio y el óxido nitroso. La presión con la que se debe trabajar laparoscópicamente es máximo de 12 milímetros de mercurio. Esta presión se debe mantener de manera constante, lo que se logra a través del insuflador, que es el aparato que inyecta este CO2. Dependiendo de la necesidad, se regula automáticamente por sistemas electrónicos. Al inicio, el neumoperitoneo es recomendable iniciar la insuflación a 1 litro por minuto, con lo cual se puede evaluar si la presión inicial es correcta y descartar que la aguja de Veres puede estar en una situación incorrecta y estar insuflando en un órgano o en una vena o arteria, y pasado el primer litro ya se podrá aumentar el flujo a 15 litros o más. Si la presión del CO2 sube a 15, se van a tener múltiples problemas, como los que sucedían al principio: enfisema subcutáneo, disminución del retorno venoso por retención en el área espláncnica, ingurgitación yugular, sobrecarga ventricular y congestión, incremento de la capnemia, capnografía, lo cual no es muy recomendable porque puede provocar daño, en especial en el paciente anciano. Sin el neumoperitoneo es imposible operar, porque no habría espacio para el desplazamiento de los instrumentos y la manipulación de los órganos. Aquí podemos ver cómo es que se crea este espacio virtual y comienza a crear estas
estas alturas, de estas dimensiones que alejan de los órganos y que nos permiten desplazarnos con los instrumentos para el abordaje respectivo. Es ahí donde el cirujano ya puede realizar las maniobras necesarias para que pueda realizar la intervención quirúrgica. La complicación más temida, pero por suerte muy infrecuente, es la de una embolia gaseosa. Puede ser una complicación dramática que puede llevar al colapso cardiovascular súbito con profundas secuelas neurológicas y una mortalidad del 28.5%. El diagnóstico clínico suele ser difícil, ya que las manifestaciones del embolismo, hipotensión e hipoxia pueden ser causas por otras complicaciones como anafilaxia, neumotórax, eventos coronarios y hemorragia. El dióxido de carbono es el gas preferido por ser 200 veces más difusible que el oxígeno, ser rápidamente eliminado del cuerpo a través de los pulmones y no tener problemas de combustión. El óxido nitroso se absorbe en solo el 68% de lo que se reabsorbe el CO2. La única ventaja es que tiene un efecto analgésico y disminuye el dolor durante las laparoscopías diagnósticas bajo anestesia local. La aguja de Veres para la realización del neumoperitoneo es el método más utilizado por los cirujanos. Se denomina acceso cerrado porque su inserción es realizada a ciegas a través de una pequeña incisión en la piel. La aguja de Veres consiste en una aguja biselada y filosa de 2 milímetros de diámetro, en cuyo interior hay una cánula roma con un orificio lateral en su extremo que permite el pasaje del gas a insuflar. Esta cánula roma sobresale 4 milímetros por delante del borde filoso de la aguja y mediante un sistema de resorte del extremo opuesto se retrae al ejercer presión sobre la pared abdominal. En el momento de vencer la resistencia de la pared y atravesar el peritoneo, vuelve a su posición original quedando protegido el borde filoso. El sonido característico que hace el vástago al ser activado nos da un índice de la correcta posición de la aguja en la cavidad abdominal. Existen agujas descartables y no descartables. Las estándares miden 12 centímetros, pero hay también largas de 15 centímetros para cirugías bariátricas. La insuficiente introducción de la aguja se percibe por la elevación irregular de la pared abdominal. Se escucha crepitación, ausencia de timpanismo y sobre todo por los valores elevados de presión que marca el neumoinsuflador. Se debe tener en cuenta que cuanto más delgado sea un paciente, mayores son los riesgos en la colocación de la aguja de Veres. Esto se debe a que la distancia entre el sitio de ingreso desde la cicatriz umbilical a las vísceras y grandes vasos es muy corta. Para realizar cirugías del abdomen superior, se debe dirigir la aguja con una inclinación de 45 grados hacia el polo cefálico, previa incisión umbilical pequeña, para cirugías del abdomen inferior y pelvis, y hacemos una incisión en el borde inferior del ombligo e insertamos la aguja hacia el saco de Douglas con una inclinación de 45 grados. Tenga.
Que se ve aquí cómo está el brinquito. ¿Tringa? Ahí se quedó. Este, ¿no? ¿Entendido? En caso de cirugía previa que involucre la región umbilical, la aguja debe colocarse en el cuadrante superior izquierdo, denominado punto de palma. El concepto es que no debe hacerse un ingreso a ciegas en sitios cercanos a incisiones previas, debido a las adherencias de vísceras huecas que pudieran existir. La instalación de los trócares. El primer trócar debe instalarse generalmente por el ombligo, para lo cual se hace una incisión radial o en el fondo del ombligo, previa tracción de la pared hacia arriba, y debe hacerse presión suave y permanente con movimientos rotatorios de la mano hasta sentir la activación del sistema de protección que tienen los trócares. Aquí, por ejemplo, podemos ver todas las capas de la piel que atraviesa el trócar, que atraviesa la piel, la capa grasa subcutánea, la fascia anterior, la capa muscular, la fascia posterior y el peritoneo. Una vez hecho esto, se retira el mandril o trócar o punzón y se abre la válvula para comprobar la salida del CO2, con lo cual se confirma su correcta posición. Seguidamente se colocan los trócares en el abdomen de acuerdo al tipo de operación programada, de 3 a 4 o más trócares del calibre que el cirujano considere. El trócar laparoscópico es uno de los instrumentos más comunes que se asocia a la presencia de complicaciones en laparoscopía, ya sea por daño tisular o vascular, por ejemplo, representando casi un tercio de estas complicaciones. Tenemos diversos tipos de trócares y que estos pueden ser reutilizables o descartables. Hay algunos que vienen con unos tipos de seguros lisos y otros con un sistema de atornillado. Aquí podemos ver los trócar jasón o los trócar balón que tienen en su extremo una parte que se insufla y que de esta manera nos brinda una fijación en la pared abdominal. Los riesgos con la entrada de trócares. La introducción del primer trócar por hacerse a ciegas es el más peligroso y debe colocarse con una fuerza contenida para poder evitar lesionar cualquier órgano intraabdominal retroperitoneal o de grandes vasos. Para no lesionar la arteria epigástrica se debe tener en cuenta su trayecto anatómico y utilizar la transiluminación para evitarla. Modelos nuevos de trócares aplican principios físicos y tienen en cuenta elementos anatómicos para disminuir los riesgos de la entrada del trócar y el daño a la pared abdominal. Para colocarlo, se abre un ojal en la piel y la aponeurosis. Luego, con el laparoscopio ubicado dentro del trócar, se sitúa la guía en el orificio aponeurótico. Al girarlo, penetra y hacemos progresar hasta el peritoneo. Y un poco más allá, bajo visión controlada en la pantalla del monitor. Otro modelo cuenta con un mandril de punta excéntrica a traumática y de punta más corta que los tradicionales. Penetra por un efecto de atornillado. Para cambiar un trócar por otro de mayor tamaño, existe un dispositivo dilatador diseñado por Heiken-Sem, que es una varilla que se coloca dentro del trócar fino y se amplía el orificio de piel con bisturí
Se retira el trocar a cambiar y se recoloca el de mayor diámetro siguiendo la guía de la varilla. Óptica o laparoscopio. Representa los ojos del cirujano. La base técnica de este equipo es un sistema de lentes inversor de la imagen real. Es un instrumento tubular de doble camisa que guarda en su interior un sistema de lentes cilíndricos basados en el sistema del físico inglés Harold Hawkins, modificado por Storrs. Aquí podemos ver una guía de estas ópticas o laparoscopios y sus partes respectivas. Aquí lo más importante es el diámetro con el que vamos a trabajar. Pueden ser ópticas de 4, 5, de 10 milímetros y angulaciones que van desde 0 grados, 30, 45, 75 o 90 grados. El sistema consiste en disponer dentro de la camisa central lentes cilíndricas separadas entre sí por cámaras de aire que refractan la luz y mejoran la visión. Delante de cada lente se dispone una lente pequeña en ojo de pescado para corregir las distorsiones periféricas. Su longitud puede ser de 39 centímetros. En su extremo de acople está dotado de un lente de aumento entre 18 o 20x y existen distintos tipos de laparoscopios según su diámetro y el ángulo de visión que proporcionan. El diámetro más utilizado es el de 10 milímetros con una visión de 0 o 30 grados. La de 0 grados tiene una visión frontal similar a la del ojo humano y la de 30 grados, por ser angular, permite una mayor visualización en determinadas áreas según la posición en que se enfoca. Si bien esto es una gran ventaja en muchas circunstancias, es más difícil su manejo o acostumbrarse al mismo. Existen laparoscopios que llevan un chip en la punta y un mecanismo de flexión del extremo que permite una angulación de hasta 90 grados. Estos reciben la luz y transmiten la señal captada por un cable especial y único que diverge para conectarse a la fuente de luz y al procesador de imagen. Todos proporcionan una imagen bidimensional, pero hay otros que ya nos dan una visión de 3D. Estas ópticas, llamadas Pentax, tienen un sistema de flexión y nótese, miren, aquí tienen como especie de dos lentes que nos van a dar justamente la calidad de la imagen. Es un laparoscopio que tiene una flexión de hasta 90 grados y se puede flexionar o cambiar la angulación en el lugar de la intervención. Sin embargo, el uso del sistema 3D aún no está tan popularizado y su práctica es limitada. Deberá tomarse la precaución de tener en cuenta cuando utilicemos glutaraldehído, la desinfección de alto nivel, que si bien es cierto, no debe ser utilizada en laparoscopía. El glutaraldehído no es recomendable, dado que por efecto del calor, este comienza a evaporarse y puede provocar una reacción adversa en el paciente, incluso hacia nosotros los instrumentistas o el equipo quirúrgico que esté utilizando. Aquí podemos ver cómo es el acople de la óptica con la cámara y con el cable de fuente de luz. El cable de fibra óptica o cable de fuente de luz es un cable de luz fría. Es un sistema semiflexible compuesto de fibras ópticas que transmiten la luz de la fuente hasta la conexión con la óptica rígida. El extremo proximal se conecta a la fuente y el extremo distal se conecta a la óptica. Su longitud varía entre 180 y 300 centímetros con un diámetro que varía de 3 metros a 10 metros. En cuanto a su flexibilidad, viene determinada por el número y posición de sus fibras ópticas. De ahí que cualquier flexión forzada durante la utilización, transporte y esterilización
producirá ruptura de haces de fibra de vidrio con la consiguiente pérdida de luz. Toda operación se inicia con una laparoscopía diagnóstica, recomendándose como rutina usar el análisis por cuadrantes de acuerdo a las agujas del reloj y en forma horaria, iniciando desde las 12, que será el ligamento redondo. Luego se procederá a la operación propuesta, ubicando los trócares dependiendo del órgano a operar. Terminada la operación, se deberá lavar la cavidad si es necesario y aspirar todo el líquido y gas remanente. Posteriormente, se retiran los trócares y se suturará la aponeurosis en todos los espacios dejados por los trócares de 10 o más milímetros de diámetro para evitar las eventraciones.
instrumental quirúrgico de la laparoscopía debe brindarnos la misma libertad que tenemos con las manos al momento de operar. Hay que tener en cuenta que la cirugía y la endoscopía permitieron formular la laparoscopía tal y como la conocemos hoy en día, ya que antes la endoscopía servía solamente para realizar diagnósticos. Ahora, con el avance de la laparoscopía y gracias a su aplicabilidad tan exitosa en los tratamientos médicos, se pueden desarrollar operaciones en los intestinos, en útero, en procedimientos de urología, en cerebro y en diversas especialidades. Tenemos una amplia gama. Hoy en día ya se está dando uso también a la cirugía robótica y no hay que tenerle miedo. La cirugía robótica, si bien es cierto, es un gran avance por la precisión que se tiene. Y esto no ha venido a reemplazar ni al instrumentista, ni al cirujano, ni a ningún profesional en el quirófano. Nos ha venido a dar una precisión que se requiere, por ejemplo, en las cirugías oncológicas. Ustedes saben que en las cirugías oncológicas se debe tener una precisión para poder tener un gran éxito en la cirugía. Y esto nos da un gran avance con ello. Cabe resaltar que existen diferentes tipos de laparoscopía pélvica, diagnóstica y abdominal, las cuales deben contar con un instrumental quirúrgico compuesto por un sistema óptico, insuflador y con una fuente de CO2 con el fin de complementar las demás herramientas básicas de cirugía. Y aquí tenemos que tener en cuenta todos los materiales que vamos a utilizar. Entre los implementos del instrumental quirúrgico de la laparoscopía más frecuentes encontramos pinzas fenestradas, dentadas, de sugestión suave, portaagujas, anudador extracorporal y las tijeras. Dichas piezas también tienen variedades de mangos, rectos y de pistola, los cuales pueden ser empleados de diferentes maneras según el tipo de procedimiento que se vaya a realizar. Asimismo, el instrumental cuenta con las siguientes características, que son, pues, tener de acero quirúrgico, tener aleaciones que nos van a ayudar a mantener la firmeza del instrumento, van a tener algunas aleaciones como por ejemplo policarbonato, baquelitas y entre otros minerales que nos van a ayudar a potenciar el instrumento como tal. Las herramientas del instrumental quirúrgico están diseñadas en acero quirúrgico. De igual modo, están acompañados de un sistema especial que permite se introduzca al interior de la cavidad pélvica abdominal una cámara con luz para poder tener mejor visibilidad al interior del cuerpo. Las cirugías se apoyan de pinzas largas, portaagujas y cánulas que son puestas en herramientas con punta que permiten una manipulación más precisa del instrumental quirúrgico. Y bien, hasta ahí hemos llegado el día de hoy. Agradecerles a cada uno de ustedes por su atención y quedo presto para sus preguntas o dudas que tengan al respecto del tema tratado del día de hoy. Si bien es cierto, es un tema muy amplio y también muy interesante, muy bonito, porque es un gran avance y que muchas veces lo utilizamos de diversos modos y no todos los hospitales en nuestro querido país lo tienen o cuentan con ello. Por ello, es interesante compartir todos estos conocimientos con ustedes. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus dudas y preguntas que pudieran tener. Pueden activar sus audios o también pueden escribirlos en el chat que gustosamente les vamos a responder.
Buenas noches, licenciado. Disculpe, yo llegué un poquito tarde, pero logré escuchar sobre el glutaldehído que usted decía que no se debería de esterilizar con este desinfectante de alto nivel. Perdón. Y generalmente se hace a gas. En caso de que de repente hay instituciones que no cuentan el gas, ¿se puede autoclavar o no? A ver, todo instrumento, todo, ya sea de laparoscopía, endoscopía o inclusive los de acero mismo, tenemos que basarnos bajo las indicaciones del fabricante. Si el fabricante me dice que este instrumento se puede autoclavar, también me va a decir la temperatura del autoclave, que puede ser 121 o 134. Inclusive literaturas del mismo fabricante nos dice hasta un máximo de temperatura de 137 grados. Entonces, nosotros muchas veces por experiencia y muchas veces porque nos han dicho y hemos recibido esta información, pues nos basamos en que todo debe ir a baja temperatura para cuidarlos mejor, para que no se deterioren, etcétera. Pero esto es solamente un mito. Lo que necesitamos como indicación directa para un método de esterilización son las indicaciones del fabricante. Ahora, con el tema de los desinfectantes de alto nivel, hay un punto muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Existe la clasificación de Spaulding. La clasificación de Spaulding nos clasifica el instrumental en tres grandes grupos. Material no crítico, que pueden ser las chatas, los papagayos, los mobiliarios, etc. Eso se puede realizar bajo desinfección de bajo nivel. Tenemos los materiales semicríticos. Son aquellos que no van a entrar en contacto con el torrente sanguíneo, ni con cavidades estériles. Van a entrar en contacto con mucosas. Por lo tanto, esto puede ser utilizado con endoscopios o en procedimientos anestésicos. Y tenemos el grupo de los materiales críticos. Los materiales críticos son todos aquellos que van a entrar en contacto con cavidades estériles en conjunto con otros materiales estériles y con torrentes sanguíneos. Por lo tanto, yo les pregunto a ustedes, ¿los materiales de laparoscopía entran en contacto con cavidad estéril? Sí. ¿Entran en contacto con tejidos estériles? Sí. ¿Entran en contacto con torrente sanguíneo? Sí. Por lo tanto, deben ser esterilizados. Todos los materiales que entren en contacto uno con otro se tiene bajo la regla. Estéril con estéril se mantiene la esterilidad. Limpio con estéril pierde automáticamente la esterilidad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos asegurar que la desinfección de alto nivel haya acabado con todos los microorganismos, inclusive las esporas. Por eso es que la desinfección de alto nivel solo se debe utilizar en aquellos materiales semicríticos. Los materiales críticos deben esterilizarse. Entonces, esto es un punto de reflexión que tenemos que tener en cuenta. Si bien es cierto, la literatura nos dice de que los materiales de laparoscopía pueden ponerse a desinfección de alto nivel, sí, porque la literatura también lo permite, pero también nos lo dice de que, por ejemplo, desinfectantes como el glutaldehído, por el calor que emergen de los equipos, por ejemplo, de la luz, de la fuente de luz, a pesar de que es una luz fría, emite algún tipo de calor, más el calor del cuerpo, pues esto tiende a evaporarse y puede ocasionar reacciones adversas en el paciente. Esto es muy crítico y muchas veces es motivos de reflexión en diversos congresos, en diversos lugares en que tenemos que ponerlo en mesa de trabajo
porque es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que muchas veces nos dejamos llevar solamente por lo que nos dicen o lo que leemos, y también tenemos que poner en práctica la reflexión que tenemos que hacer en cuanto a todos los procedimientos que nosotros realizamos. Espero con ello haber respondido a tu pregunta. Sí, gracias, licenciado. A ver, acá en el chat tengo perdón, disculpe, no había leído lo del volumen. Sí, hay un video que tiene volumen bajo, pues sí, vamos a tratar de que para la próxima tengamos videos con más volumen. ¿Con qué desinfectante limpio la óptica luego de la cirugía? La cámara, el cable de fuente de luz, ¿con qué desinfectante lo limpio? Bien, todos los materiales deben someterse al proceso de limpieza. Esto es en base a detergentes enzimáticos. Los detergentes enzimáticos, sus compuestos nos ayudan a disgregar la materia orgánica que se encuentra adherida en la superficie, y de esta manera nos permiten la liberación de microorganismos de la superficie para que nos permita pasar por el proceso de esterilización y con ello poder determinar ya la eliminación de los microorganismos, incluidas las esporas. Ahora, con el tema de equipos, nosotros tenemos una serie de mecanismos que podemos ponerlos en marcha, que es en base a amonios cuaternarios, que son desinfectantes de bajo nivel y que deben desinfectarse los equipos, superficies, mobiliarios, etc. La cámara, hay cámaras que por diversas razones pueden esterilizarse. El cabezal de cámara, bajo un sistema de contenedor, se coloca la cámara y se esteriliza. En algunos lugares, que son muy raros en realidad, esterilizan el dispositivo de la cámara, pero en la gran mayoría les colocan unas bolsas aislantes, y que esto permiten que simplemente se conecte la cámara hacia la óptica y que de esta manera se conecta, y solamente se hace una desinfección de bajo nivel a la cámara, y que bajo esta manga de la paroscopía que la llamamos, aísle la cámara del dispositivo y que se confluya con la óptica, de esta manera teniendo el producto final. Esto también, como les repito, es algo que se debe poner en mesa de trabajo, se debe de hacer revisiones respectivas, porque muchos de los elementos pues no cuadran con lo que se dice en la literatura, y también debemos tener mucho cuidado con todo el procedimiento que establecemos. No, gracias a ustedes por la atención, de igual manera por las preguntas. No sé si tuvieran alguna interrogante más. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias por prestarnos de igual manera su participación en el tema del día de hoy. Agradecerles por su presencia y que tengan muy buen fin de semana. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas noches, muchas gracias, licenciado Eric Montoro Chile, muchas gracias, estimados participantes. El día martes 28 es la segunda sesión. Igualmente le vamos a hacer llegar el link por el medio del WhatsApp. Igualmente el día lunes le vamos a estar enviando la sesión grabada, donde van a encontrar la plataforma virtual y descargar los PPT. Gracias.